Ok, buenos días con todos. Eh, el grupo de jóvenes teósofos de habla hispana tiene el agrado de darles las bienvenidas a este evento muy importante para nosotros. El día de hoy, el grupo del cual está a cargo este evento va a hablar acerca de Dharma, ¿no? Dharma, que es una filosofía de conducta y que ha sido el contexto donde los expositores que voy a mencionar pues, han estado eh, en un contexto de la lectura de Annie Besant, ¿no? En la cual estos expositores que tenemos a bien mencionar toman como referencia esta filosofía de Annie Besant, que es la conducta de vida, ¿no? Nuestros expositores, el día de hoy, tenemos el agrado de presentar a Isela Navarro, de Bolivia, quien nos va a compartir el capítulo 1 y 2 sobre las diferencias. Posteriormente le va a seguir Ananda Winters, de Brasil, con el capítulo La evolución. Y finalmente Miguel Campos, de México, quien nos va a compartir el capítulo El bien y el mal. Pero antes de empezar, quisiera dar una pequeña reseña de cada uno de ellos. En el caso de Isela Navarro, es licenciada en Artes Plásticas con mención en Diseño Gráfico Publicitario. En el año 2001 ingresa como simpatizante de la Sociedad Teosófica en su país, uniéndose posteriormente a la rama Paz, como miembro activo a partir de enero del 2021. En el caso de Ananda Winter, es maestra de Ciencias Políticas e investigadora. Se unió, se unió como miembro de la Sociedad en la Logia Alvorada de Brasilia, en Brasil. Finalmente, Miguel Campos Quirós es licenciado en Ciencias Humanas, ingresó como simpatizante de la Sociedad Teosófica en el 2012 y se hace miembro a la Logia Alfa de Puebla en el 2000. Bien, no quiero ser más extensivo. Demos la bienvenida, por favor, a Isela, quien va a compartir hoy con el capítulo 1. ¿Qué es el Dharma? La palabra Dharma viene del sánscrito Dara, que a su vez proviene de la raíz Dir, que significa sostener, permitir que algo no caiga. De esta manera nos referimos a ella como una condición vital donde el individuo trabaja, digámoslo así, para no verse impulsado a caer en una condición que le propicia dificultades y sufrimiento. Existen varios significados referentes a esta palabra, pero lo cierto es que es una de las palabras intraducibles, con múltiples significados, ninguno de los cuales es sinónimo, porque Dharma es al mismo tiempo virtud, deber, el camino correcto, la acción apropiada, aquello que una persona debe hacer en un momento dado. Para poder comprender con mayor precisión y llegar a la primera parte de nuestra definición, pondremos como ejemplo a un personaje semidivino, como muchos en el Mahabharata. Vemos algunas ilustraciones alusivas a este texto, donde la mayor parte se centra en la guerra. Esta fue una batalla que surgió entre dos grupos de primos, Kauravas y Pándavas, por la sucesión del trono de Hastinapura, esto según la tradición popular. Vemos a Bhisma en la parte superior derecha de la presentación, en la gran batalla de Kurukshetra, norte del actual Delhi. Es un personaje considerado ser la encarnación o personificación del Dharma o deber. Veamos por qué. Vamos a ver un pequeño fragmento de la historia. Se dice que Shantanu, rey de Hastinapura y padre de Bhisma, fue un día al bosque donde conoce y se enamora de Satyavati, una pescadora, y decide pedir su mano en matrimonio. El padre y jefe de pescadores insinúa estar de acuerdo solo si Shantanu proclamara al hijo de Satyavati como heredero.
Pero Shantanu rechaza esta proposición, siendo que ya había prometido el trono a su hijo Devavatra. Y bueno, al cabo de un tiempo, después de lo ocurrido, el rey no puede ocultar el dolor y desconsuelo por la pérdida de su amada. Devavatra nota la profunda tristeza de su padre y decide ir hacia el jefe de los pescadores para comunicarle que estaba decidido a ceder su derecho al trono, asegurando poner al hijo de Satyavati en él. Pero el pescador, no contento, insinúa que aún haciéndose esto podría ocurrir que surgieran disputas de igual manera entre el hijo de Satyavati y los hijos de Devavatra. Es así que él decide tomar el voto del celibato de por vida. A partir de ese momento sería conocido con el nombre de Bhisma, el hombre del extremo juramento. Por otro lado, Bhisma, quien recibió una formación guerrera, hace otro voto, que es el de servir a todo aquel que ocupara el trono de Hastinapura, como si se tratara de su propio padre. Por lo tanto, él se pone del lado de los Kauravas en este conflicto bélico. Bueno, se dice que el principal motivo de esta épica es la acción correcta o dharma. Es más, que está escrita para grabar el dharma en el corazón de los hombres. Es posible que este pequeño fragmento nos haya llevado a pensar a muchos de nosotros, tal vez por un momento, acerca de aquello que pueda ser considerado como bueno o malo, o acerca de las decisiones que toman otros, por ejemplo, en relación a esta historia. ¿Habrá estado bien una lucha a sangre fría entre personas de la misma familia? ¿Estaría bien o mal sacrificarnos por la felicidad de otros? Krishna, en su discurso sobre el campo de batalla en Kurukshetra, habla precisamente sobre esta dificultad que se tiene para el actuar. Y he aquí sus palabras. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Sobre este punto los sabios están perplejos. Misterioso es el sendero de la acción. Misterioso porque la moralidad no es como creen los espíritus simples, una e invariable para todos, puesto que cambia con el dharma de cada uno. Lo que para uno es bueno, para el otro es malo, y viceversa. La moralidad es una cosa individual, depende del dharma que actúa y no de lo que a veces se llama el bien y el mal absolutos. El bien y el mal son relativos y deben ser juzgados relativamente al individuo y a sus deberes. Dicho esto, entonces, hasta acá, comprenderemos la primera parte de la definición de nuestra palabra de estudio, y es la señora Annie Besant que se refiere al Dharma de la siguiente manera. El Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Esta naturaleza interior es la que modela la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras y acciones, y a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio favorable a su crecimiento. Pero ¿cómo comprendemos lo que este debe ser? Para comprender esto es necesario entender la naturaleza de las diferencias. ¿Quieres como de...? Bueno, De pronto desde la hablábamos... diferencia. Perfecto, sí, hablamos sobre las diferencias y para entender un poco esta parte se ponía la idea de universo, ¿no? Que nosotros en términos, digamos, más teosóficos lo entendemos como esta imagen de Dios, de este Dios supremo que se refleja en Maya, ¿no? La imagen fiel que le pudo presentar a este universo particular, dice la señora Besant, su forma pero limitada, sometida a condiciones por él mismo, es lo que el universo debe manifestar perfectamente. Esta forma limitada y parcial solo puede ofrecer la imagen de este Dios supremo a través de la multiplicidad de las partes, reuniendo su trabajo en un todo armonioso. Bueno, por ejemplo, si observamos la naturaleza, ¿no? Nos ayuda a comprender mejor. Observemos la naturaleza, ¿no? En torno nuestro hay millones y millones de objetos que todos tienen su belleza.
Ese es el pensamiento divino manifestándose en la materia. El pensamiento divino tocando Maya. Las diferencias son necesarias porque ningún objeto limitado puede expresar por completo lo que él es, pero a medida que cada forma llega a la perfección en su género, todas ellas llegan en conjunto a revelarle parcialmente. La perfección del universo es, pues, la perfección en la variedad y en la armonía de las partes. La imagen del pensamiento divino en la naturaleza no será perfecta mientras cada parte no esté completa en sí misma y en sus relaciones. De manera que el universo no puede alcanzar la perfección sin que cada parte cumpla su papel especial y desenvuelva de manera completa la parte de vida que le es propia, donde vemos que todo cumple una función específica y perfecta, no solo en los ecosistemas, sino también en cada célula y órgano de nuestro cuerpo. Veamos ahora el factor tiempo. Es importante recordar que todo comienza a existir en germen, es decir, que la vida que nos ha sido dada no es una vida desarrollada, sino que es susceptible de desarrollo. Por ejemplo, los padres que engendran al hijo. Y esa semilla de vida se desenvuelve, tiene que desenvolverse a través de miles de combinaciones, muchas combinaciones, hasta llegar al nacimiento. Luego sucederá la infancia, la niñez, la adolescencia, etc. De igual manera se dice que el Padre Eterno da la vida cuando coloca la semilla en la materia. Esta vida no está evolucionada, sino que el germen tendrá que hacer su ascensión, pasando por las facetas sucesivas de la existencia. Y pues lo mismo pasa en los hombres. Diferimos de la edad de nuestras existencias como por la edad de nuestro cuerpo físico. Dicho esto, entenderemos la segunda parte de la definición, donde dice que el Dharma es también la naturaleza interior de una cosa en un momento dado de la evolución y la ley que rige el periodo próximo en que entrará su desenvolvimiento. Mi Dharma es entonces el grado de evolución alcanzado por mi naturaleza en el desenvolvimiento de la semilla divina, más la ley de mi vida que determina la manera en que yo debo elevarme al grado siguiente. Es preciso que yo conozca el grado de mi desenvolvimiento y que conozca también la ley que me permite llevarlo más lejos. De esta manera conoceré mi Dharma y siguiendo aquello podré ir hacia la perfección. Pero nuestro objetivo inmediato no es aquello que es mejor en sí, sino aquello que es lo mejor según el grado actualmente alcanzado por nosotros, aquello que nos haga dar un paso de avance. Es decir, que todo debe venir en su tiempo y lugar. Por ejemplo, si observamos a una niña, podemos pensar que de pronto el ideal perfecto próximo para ella sería llegar a ser madre, digamos, viendo la maternidad como una cosa más noble y más elevada. Pero tomar este ideal antes de tiempo no sería lo adecuado, porque no se estaría teniendo en cuenta el momento y la ley de desenvolvimiento de la vida. Este es un ejemplo que deja ver mejor por qué el Dharma vale más para nosotros que el Dharma bien ejecutado de otro. Podemos sí esperar una posición más elevada en el porvenir, pero es preciso que el momento llegue cuando el fruto esté maduro. He aquí por qué al Dharma se le llama ley o deber indistintamente, porque la moralidad es una cosa relativa y por qué el deber debe ser diferente en cada alma según nuestro grado de evolución. Eso es todo, gracias. Excelente, Isela. Gran presentación. Conceptos muy claros que debemos considerar para Dharma, que van a ser importantes para poder entender el siguiente capítulo, que es la evolución. Continuamos entonces con Ananda.
Por favor, Ananda. Gracias, Isela. Yo voy a compartir. ¿Pueden ver? Sí, correcto. Ok. Gracias, Isela, por tu presentación. Yo tengo que empezar por decir que es mi primera presentación en español, entonces espero que puedan comprenderme. Bueno, continuando con nuestro tema, traeré una breve presentación del tercer capítulo de este libro, de Annie Besant sobre el Dharma. Traté de sintetizar algunos puntos mezclándolos con algunas reflexiones y preguntas que me surgieron durante este estudio y preparación. Este capítulo se intitula Evolución y en él Annie Besant nos presenta una definición de Dharma, su origen y su causa y sus etapas de evolución, en las que se desarrollan diferentes facultades. La definición de Dharma que nos da dice que es la naturaleza interna que se caracteriza por el grado de evolución alcanzado, más la ley de crecimiento a la siguiente etapa de evolución. Así que aquí, Dharma se entiende como la ley de nuestro mejor ser, la conducta apropiada a la naturaleza esencial de uno. Incluyendo la ley del crecimiento a la siguiente etapa, el Dharma también es una invitación a ser más de lo que somos en este momento. Pasando a la evolución del Dharma, Annie Besant regresa a la época en que no había razón en el ser embrionario. Comienza con el reino vegetal. En esta etapa, la vida desarrolla la facultad de la sensación. Comienza a manifestar sentimientos a través de las sensaciones de dolor y placer. La dolor como una respuesta a vibraciones disonantes y disrítmicas, y el placer como una respuesta a todo lo que es armonioso. Pero el placer se convierte en la gratificación del deseo. Y el deseo es el fluir de la vida hacia los objetos. Ya en el reino animal, aquí se empieza a sentir intensamente el placer y el dolor. Y esto despierta el reconocimiento, la percepción. Entonces, los objetos que causan dolor y placer comienzan a ser reconocidos. Y esta expectativa respecto a la sensación que nos causan da lugar al nacimiento de la memoria. En esta etapa, todos los estímulos vienen del exterior. Y aquí Annie Besant nos dice que la conciencia inferior es estimulada a actuar por influencias externas a ella, a la conciencia. Y la conciencia superior es estimulada por influencias internas. Aquí, entonces, aquí todos los estímulos vienen del exterior. Aquí está el hombre en su etapa primitiva. Para él, la ley del progreso es la satisfacción del deseo. Entonces, en sus primeras etapas, el cumplimiento de los deseos es la condición de la evolución. Y en cuanto al deseo, Annie Besant comenta que aunque aprendemos que el deseo debe ser contenido y restringido, esto solo debe suceder a medida que avanzamos en las etapas de la evolución. Entonces, aquí el cumplimiento de los deseos es la condición de la evolución. No hay nociones del bien y del mal. Esta satisfacción de los deseos del hombre primitivo es lo que conduce al crecimiento. Es a través de ella que se despiertan la razón y el juicio y que comienzan a desarrollarse las facultades de la memoria y la imaginación. Entonces, Annie Besant aquí nos dice que la experiencia es la ley de la vida
Y yo creo que ese es un gran enseñamiento por todo este libro y por nuestras vidas, claro. Entonces, la experiencia es la ley de la vida. En una siguiente etapa, el ser humano ha desarrollado un cierto poder de discriminación y abandonado a sí mismo, él aprenderá que algunas cosas son buenas para él y otras son malas. Rendido a la experiencia, él aprenderá a distinguir entre el bien y el mal. En Investa nos cuenta que en ese momento aparece el maestro y él le presenta la ley al hombre. Y a partir de aquí, si él no la obedece, aprenderá a obedecerla a través de sus experiencias. El hombre se sumerge en la adicción para aprender el amargo dolor de haber ignorado la ley. Y aquí yo creo que podemos pensar en una serie de libros y parábolas que cuentan esta historia, ¿no? Bueno, entonces el hombre sumerge en la adicción para aprender el amargo dolor de haber ignorado la ley. Después de estas etapas iniciales, sigue la gran ley de la evolución metódica, la ley de las 4 etapas sucesivas del desarrollo ulterior del hombre. A través de esta ley podemos observar el Dharma. El primero es el Dharma del servicio. Aquí exige la disciplina del servicio. El servicio es el que enseña las cualidades para la siguiente etapa. En él, la capacidad del hombre para actuar de forma independiente está limitada. Está más inclinado a actuar por impulsos externos. Lo impulsa principalmente el deseo. En esta etapa, la ley de crecimiento es la obediencia, la devoción y la fidelidad. Anivesa nos dice aquí que no les corresponde al hombre discutir los órdenes superiores, ni comprobar si son sabios. Debe solamente seguir las órdenes. Y Anivesa nos pone el ejemplo del soldado, que debe seguir las órdenes del general y no reflexionar sobre si es bueno o no, ya que si todos los soldados hicieran eso, tendríamos un problema, ¿cierto? Bueno, ella dice que ante esta afirmación la gente duda. Y de hecho, esta declaración me hizo vacilar un poco, tengo que decir, porque yo pensé en los soldados que solo realizaban tareas sin reflexionar sobre los horrores que estaban haciendo. Y en un primer momento no parece conciliable con estos horrores entender que están siguiendo su Dharma, ¿verdad? Y en muchos otros momentos nosotros aprendemos y reforzamos la importancia de la conciencia y la presencia para comprender las consecuencias de nuestros actos. Entonces, realmente este pasaje me hizo reflexionar, porque si el soldado simplemente obedece, parece que no está allí. Pero, pensándolo bien, las siguientes respuestas que yo obtuve reflexionando, y quisiera saber también qué opinan ustedes después. Las conclusiones que llegué son que el ejemplo del soldado es solo un ejemplo y tal vez no sea un buen ejemplo porque ejemplifica la necesidad de disciplina en esta etapa. Pero el Dharma de servicio no necesariamente corresponderá a la profesión del soldado. Y el soldado que reflexiona por impulso interior sobre el bien y el mal en una acción, yo creo que ya puede estar en otra etapa del Dharma. Entonces, son algunas cosas que yo pensé en cuanto preparaba esta presentación. Quisiera saber qué opinan ustedes. Bueno, aquí Anivesa nos dice que cuando nuestro juicio es inseguro, cuando estamos atrapados en impulsos externos, cuando somos felices solo en medio del ruido y la confusión, es porque nuestro Dharma es del servicio. El próximo Dharma
es desarrollar la facultad de la justicia, no dejarse llevar por el sentimentalismo, desarrollar la astucia, el justo equilibrio entre los deberes en conflicto, el pago justo, la ausencia de extravagancias. Aquí contenerse es un mérito. En la tercera etapa, la naturaleza interior se manifiesta de manera combativa, firme y dispuesta a asegurar el goce de los derechos a cada uno. Aquí se manifiestan características como coraje, generosidad, sacrificio de la vida en defensa de los débiles y en el cumplimiento del deber. Su función es proteger y velar. Aquí viene otro fragmento que me resultó difícil de entender, porque ella nos presenta el hombre con este dharma. Él debe luchar e ir a la guerra, si su deber de protección lo exige. Y aquí mi interpretación es que quien ha llegado a esta etapa del dharma sabe distinguir las causas justas por las que vale la pena luchar, ¿cierto? Quiero saber también qué ustedes opinan. Y después Anibesa nos dice que la aflicción que nos puede causar la guerra por los cuerpos mutilados, el horror de la guerra, se debe a que estamos completamente engañados por la forma. Y aquí viene otra reflexión que a mí me gustaría saber qué opinan. Pero no es solo eso, ¿verdad? Puede ser que el horror de la guerra, puede el horror de la guerra provenir también del despertar de la conciencia a la unidad, ¿cierto? Yo creo que Annie Besant habla de esto en el cuarto capítulo del bien y del mal. Puede ser que vamos a pasar por eso todavía. Y después en la cuarta etapa es la etapa de la enseñanza. Aquí el Dharma es enseñar. La experiencia ha enseñado a esta alma y ha llegado a un punto en que su naturaleza interior la obliga a enseñar a sus hermanos. La ley de su crecimiento es el conocimiento, la piedad, el perdón, la amistad por todas las criaturas. El hombre que llega aquí no debe pecar ni perder el dominio propio, nunca debe mostrar temeridad y debe ser siempre dulce, ser completamente puro. Este Dharma es tan maravilloso que todos los seres humanos aspiramos a alcanzarlo. Y aquí yo hago la pregunta, ¿podemos aspirar a este Dharma, a las facultades desarrolladas aquí, aunque no estemos en esta etapa? Y sobre eso, Anibesa nos dice, ante la aspiración de alcanzar este Dharma, la sabiduría nos dice que él será nuestro, pero primero tenemos que ganárnoslo. Sobre eso, todavía nos dice Anibesa que es importante que podamos reconocer nuestro propio Dharma desde las características de nuestra naturaleza. Porque si le presentamos a un alma no preparada estas ideas que se desarrollan en la cuarta etapa, podemos hacerle daño ofreciéndole un ideal imposible. En este sentido, Anibesa nos habla de la importancia de la tolerancia, que ve en cada hombre una divindad en acción y se pone a su lado para ayudarlo, pero dejándolos hacer por sí mismos lo que más les conviene, sin imponer ideales. Por otro lado, también nos dice que debemos desear lo que es demasiado sublime para imaginar y amar, lo más sublime que podemos imaginar y amar. Nuestras aspiraciones deben ser las más altas, porque ellas serán los gérmenes de las facultades que nos esperan en las existencias futuras. Bueno, yo termino con esta frase al final de este capítulo y esta imagen que creo que traduce bien la frase. Todo que está en su propio lugar está en el lugar correcto. Gracias. Muchas gracias, Ananda.
sido muy enriquecedora tu exposición con las reflexiones que has hecho. Estoy seguro que al final de la presentación vamos a tener respuestas, reflexiones e interrogantes. Bien, continuemos ahora con el capítulo 4 a cargo de Miguel, quien nos hablará acerca del bien y del mal. Continúa, Miguel. Gracias. No hay problema, Bueno, Miguel. Descuide. pues muy buenos días a todos y les agradezco mucho por la invitación a participar en este encuentro. Y gracias también a las compañeras que acaban de exponer muy clara su exposición y pues efectivamente lo que sigue a continuación está muy relacionado con lo que acaban de comentar. Sobre todo, como bien comentó la compañera Ananda, ahorita pues hay una parte en donde abunda un poco sobre esta cuestión de la guerra y lo voy a comentar un poco de paso porque sí es un capítulo muy extenso y yo pues saqué algunas notas que fueron las que más me llamaron la atención para que las reflexionemos. Bueno, pues comienzo. Este es el capítulo 4 del, del libro sobre Dharma de Annie Besant y habla sobre el bien y el mal. Inicia comentando acerca de esta moral absoluta que pretenden presentarnos las religiones y los textos sagrados de la mayoría de ellas. Nos comenta que esa moral que nos presentan, que es una moral pues absoluta, universalista, termina en la práctica siendo una moral impracticable. Esto, pues, como ya bien mencionaron, es porque en realidad tenemos que tomar en cuenta que la moral es relativa. Y con esto, bueno, yo no quisiera que se malentendiera porque muchas veces interpretamos esta afirmación de que la moral es relativa como que pues todo se vale, podemos hacer lo que queremos y no es eso lo que nos está comentando Annie Besant en el capítulo. Lo que realmente nos está comentando es que es preciso estudiar la moralidad desde el punto de vista del que debe practicarla. Esto es, como ya comentaron, al decidir lo que es bueno o malo para un individuo. Y para ello debe considerarse el grado de desenvolvimiento alcanzado por ese individuo. Hace una afirmación acá que es el bien absoluto solo existe en Ishvara. Entonces, bueno, Ishvara o Isvara, el glosario teosófico lo traduce como el Señor o el Dios personal, el espíritu divino en el hombre. Entonces, nuestro bien y nuestro mal dependen en gran manera del grado de evolución alcanzado por cada uno de nosotros. Nos dice la señora Besant, en las escrituras indas, si las estudiamos, estas nos ofrecen una inmensa variedad de enseñanzas morales convenientes a todas las categorías de almas en evolución. Hay en ellas preceptos tan sencillos, tan claros, tan precisos, tan imperativos, que el alma más joven puede obtener provecho de ellas. Pero vemos también que los rishis no consideran estos preceptos aplicables al avance de un alma ya desenvuelta. Por eso la afirmación de que la moral es relativa al grado de evolución en el que esté cada persona. Y aquí lo aclara, dice, la sabiduría antigua nos demuestra que ciertas enseñanzas se daban a algunas almas avanzadas. Yo creo que ese es el caso de los preceptos que se dan en los textos sagrados. Están dirigidos a almas avanzadas. Enseñanzas que en aquella época eran por completo incomprensibles para las masas. Tales enseñanzas estaban reservadas a un círculo interior formado por almas que habían alcanzado la madurez de la raza humana.
Entonces, no se puede exigir lo mismo de los santos que de los hombres comunes. En otras palabras, podemos disculpar en algunos lo que no puede disculparse en aquellos que ya han alcanzado un grado de evolución y de madurez del alma muy elevado. Por lo tanto, sigue la señora Besant, necesitamos una definición del bien y del mal que atraiga a todos los hombres y no solamente a aquellos que menos necesitan de su aguijón. Y hace una pregunta, dice, ¿podemos encontrar en la idea del Dharma una base más satisfactoria sobre la que pueda ser inteligentemente edificada la manera de vivir? Y dice, el bien es lo que contribuye a la evolución hacia la divinidad. El mal es lo que la hace retroceder y retarda su marcha. Aquí ya nos está dando una definición de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, repito, el bien es lo que contribuye a la evolución hacia la divinidad. El mal, lo que la hace retroceder y retarda su marcha. Entonces, aquí conviene recordar lo que nos enseñan las doctrinas teosóficas. Nos hablan de que hay un arco ascendente y un arco descendente en la evolución del hombre y de todos los seres. Nos dice que nosotros estamos ya en el arco ascendente. Y pues yo quiero entender, según esta definición que aquí nos dan, que hacemos el mal cuando vamos en contra de ese ciclo ascendente y lo retardamos en vez de avanzar hacia, pues, lo que muchos llaman la ascensión del alma. Entonces ahí pues ya va aclarándonos qué es el mal y qué es el bien. Y luego nos dice que el bien y el mal es un tema de gradación y nos propone una analogía. Nos da una imagen que a mí me parece muy ilustrativa y es una escalera, una escala. Y nos dice, bueno, en esa escala, en esa escalera, cada escalón representa una acción moral. Y si pensamos en 3 personas situadas, cada una de ellas en un escalón diferente, una en el de abajo, una en el de en medio y una en el de arriba, dice, será un acto moral el que la persona que se encuentra hasta abajo escale al siguiente escalón que está más arriba. Pero será un acto inmoral si el que se encuentra más arriba de todos desciende al siguiente escalón más abajo. En ambos casos, ambos se van al escalón del medio, pero en un caso estaría haciendo mal porque estaría descendiendo una posición, mientras que en otro caso estaría haciendo bien porque estaría ascendiendo en la misma escala. Y a continuación nos pone un ejemplo práctico. Y este sí me gustaría leerlo tal como nos lo presenta la señora Besant porque es muy ilustrativo. Dice lo siguiente: he aquí 2 jóvenes. Uno es capaz e inteligente, pero ama mucho lo que es agradable físicamente, la mesa y todo lo que procura un placer sensual. El otro presenta los signos de una espiritualidad naciente. Es vivo, avisado e inteligente. Supongamos un tercero, dotado de una naturaleza espiritual muy desenvuelta. Teniendo estos 3 jóvenes, ¿a qué móvil acudiremos para ayudar a la evolución de cada uno? Comencemos por el primero, muy inclinado al placer sensual. Si yo le digo, hijo mío, tu vida no debe presentar el menor vestigio de egoísmo. Es necesario vivir en el ascetismo. Él se encogerá de hombros y se marchará.
con esto no le habré ayudado a subir un solo escalón. Si le digo, hijo mío, tus placeres te dan una alegría momentánea, que te arruinarán físicamente y destruirán tu salud. Mira a aquel hombre, envejecido antes de tiempo, que se dejó arrastrar a una vida sensual. Ese será tu porvenir si continúas. ¿No es mejor consagrar una parte de tu tiempo a tu cultura intelectual, a tu instrucción, de modo que puedas escribir un libro, componer un poema o emplear tus esfuerzos en alguna empresa? Tú puedes ganar dinero, asegurarte la salud y la celebridad, y por tal tentativa satisfacer tu ambición. Consagra de tiempo en tiempo una rupia a la adquisición de un libro en vez de malgastarla en una cena. Hablándole así a este joven, despertaré en él la ambición. Una ambición egoísta, es cierto, pero la facultad de responder al llamamiento de la renunciación no existente todavía en él. El móvil de su ambición es egoísta, pero es un egoísmo más elevado que el del placer sensual que había en él, y mi enseñanza, dando al joven algún fin intelectual, lo coloca por encima del bruto, elevándolo al nivel del hombre que desarrolla su inteligencia y ayudándolo así a elevarse sobre la escala de la evolución. Mi enseñanza es más sabia que lo sería la de un renunciamiento personal impracticable. Aquí resalto esta palabra, un renunciamiento personal impracticable. Ella le presenta no un ideal perfecto, sino un ideal a su alcance. Si me dirijo al joven intelectual, cuya espiritualidad se despierta, le presentaré como ideal el servicio a su país, haciendo de ello su fin y su objetivo, mezcla de egoísmo y de desinterés, ampliando así su ambición y activando su evolución. Y cuando llego al joven dotado espiritualmente, dejo de lado todos los móviles inferiores e invoco, por el contrario, la ley eterna de la renunciación, la consagración personal a la vida única, el culto de los grandes seres y de Dios. Le enseñaré el viveka, esto es el discernimiento entre lo real y lo ilusorio, y el vairagya, esto es indiferencia por todo lo que no es real, para ayudar así a la naturaleza espiritual a desenvolver sus infinitas posibilidades. Bueno, aquí se cierra la cita y bueno, vemos aquí que está hablando de tres diferentes hombres, tres personalidades en diferentes grados de desarrollo, a los cuales se les aplica un diferente grado de moral, de ética. Entonces nos dice la señora Besant, comprendiendo pues que la moralidad es relativa, podremos trabajar con fruto. Si no sabemos ayudar a cada alma, cualquiera que sea su nivel, es porque somos maestros sin experiencia. Y esta última declaración a mí me resuena mucho porque pues me hace pensar como sociedad teosófica qué tanto estamos haciendo por enseñar esta sabiduría de manera tal que pueda servir al desarrollo de todos y pues qué tanto a veces puede no ser tan atractivo para algunos que se acercan por primera vez a ella el presentar un ideal tan elevado que pues sea difícil o imposible de practicar. Entonces creo que es bueno que vayamos llevando esto por grados, de acuerdo al desarrollo de cada persona. Entonces nos dice, todas las experiencias son necesarias para hacer posible al alma la distinción entre el bien y el mal, hasta el momento en que lleguemos a distinguirla, pero no más tiempo. Desde el momento en que los dos modos de acción os parezcan diferentes, sabéis que el uno es bueno y el otro es malo. Entonces, si elegís el mal camino, pecáis,
violáis la ley que ya conocéis y admitís. Un hombre que llega a este punto peca, porque sus deseos son imperiosos y le impulsan a elegir el mal camino. Él sufre y con justicia si obedece a tales deseos. Yo pienso que aquí está hablando de karma. Sigue, desde el momento en que se tiene el conocimiento del mal, ceder al deseo es una degradación voluntaria. La experiencia del mal es necesaria solamente antes que el mal sea reconocido como tal y con el fin de que pueda hacerlo. Cuando ante un hombre se presentan dos partidos que no parecen diferentes, puede tomar indistintamente uno u otro sin hacer mal. Pero si una acción es reconocida como mala, es una traición a nosotros mismos permitir que el bruto que está en nosotros se sobreponga al Dios que está en nosotros. En otras palabras, retomando esta imagen de la escalera que nos presenta al principio, no se vale que aquel que ya está en la cima de esa escala vaya descendiendo peldaños, porque se supone que ya alcanzó un grado de madurez y de conocimiento que haría inmoral el que los descendiera. Entonces nos dice, esto es en realidad lo que es el pecado. Y esta es la condición de la mayor parte de los hombres que cometen el mal hoy. Y bueno, yo aquí me preguntaba, ¿por qué dice que esta es la condición de la mayor parte de los hombres que cometen el mal hoy? Y bueno, ya reflexionándolo, pues es por esto que comentaba yo hace un momento de que se supone que ya estamos en el arco ascendente de la evolución y como tal ya hemos alcanzado cierto grado de conocimiento de lo que es el bien y el mal. Entonces, pues si hay por ahí algunas almas que se encuentran rezagadas en el camino y que por lo tanto pues se convierten en asesinos, criminales, cometen actos de traición, de maldad, pero se supone que el común de la población del planeta pues ya está entrando en un grado de ascenso. Bueno, ya casi termino, ya nada más quería yo comentar, pone el ejemplo del asesinato, y aquí entra también, hace una distinción entre matar y matar. Habla del criminal común, por ejemplo, ¿no? Aquel que apuñala a su enemigo cuando está colérico, pero también menciona al soldado que va a la guerra. Y bueno, eso es un poco de lo que comentó la compañera antes de esta exposición. Mientras que en el primer caso del que asesina, se puede considerar como un acto egoísta porque está movido por motivaciones personales. En el soldado se puede ver cierto grado de como un sentimiento ya de mayor altruismo, entre comillas, de conciencia patriótica, nos dice la señora Besant. Entonces dice que el hombre que mata por perversidad personal y la manera de matar que emplea la guerra es tan profunda la diferencia que voy a extenderme algo sobre ello, dice la señora Besant. En el primer caso es un rencor personal el motor y se siente una personal satisfacción. Solo se ve un fin personal y solo se busca una ventaja. En el segundo caso, si los hombres se matan unos a otros es por obediencia a las órdenes de sus superiores, únicos responsables de la legitimidad de la guerra. Ya lo comentó la compañera antes. También, bueno, dice que incluye la disciplina militar, la cual también ayuda al soldado a aprender obediencia, la actividad, la exactitud, la acción rápida y también a soportar voluntariamente las pruebas físicas sin lamentarse ni murmurar.
aprende a arriesgar su vida y a sacrificarla por una causa ideal. En ese sentido, el soldado está mucho más elevado que el asesino. Por eso se pregunta la señora Besant, ¿no es esta una escuela que tiene su sitio en la evolución del alma? ¿No ganará algo el alma en esta escuela cuando el ideal patriótico inflama el corazón, cuando por él hombres groseros, comunes y sin educación hacen el sacrificio de la vida, aunque sean fracasados, violentos, faltos de templanza? No por eso dejan de pasar por una escuela que en futuras existencias hará de ellas hombres mejores y más elevados. He aquí la diferencia muy obscuramente sentida por las masas. Distingue el asesinato cometido por un motivo personal y el de la guerra. En el primer caso el móvil es egoísta. En el segundo procede de un yo más amplio, el yo nacional. Es decir, ya hay un sentido de unidad más amplio. Entonces los hombres deben aprender vida tras vida a purificarse a sí mismos. Bueno, esto es lo que ahora hemos preparado con el equipo de este reencuentro de jóvenes teosóficos de habla hispana. Pues esperamos que hayamos cumplido con las expectativas de su exposición. Si alguno de ustedes tuviera algunas preguntas, algunas reflexiones, podamos compartirlas y de hecho pues hacer más armonioso estos temas, ¿no? Yo creo que ha sido personalmente muy, muy gratificante compartir esto con ustedes. Sí, a ver, a José Luis está levantando la mano. Sí, y buen día, buenas tardes, gracias, Buen Heinz. día, buen día. ¿Me escuchan? Sí, correcto, te escuchamos fuerte. Gracias. Bueno, Claro. primero felicitar a la Catalina por el trabajo. Creo que es importante seguir esto, se los extrañaba, chicos. Y bueno, pues a los ponentes los felicito. Hermosa la exposición. Cada vez que yo escucho hablar del Dharma, tengo la impresión que esto es muy, muy profundo, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Al principio hablaban del misterioso sendero del Dharma y que este sendero va más allá del bien y el mal. Entonces, ¿cómo podemos entender nuestro Dharma en la actual encarnación? Es la primera pregunta. Y la segunda, Ananda se entendió muy bien, la verdad que hablaste un muy buen español, te felicito. Y la segunda es sobre el Dharma del servicio. Considero que el servicio es un complemento muy importante en el trabajo de los que estudiamos teosofía, ¿no? Porque permite practicar lo que hablamos, la práctica de la teosofía, y creo que es muy, muy importante. ¿Qué opinan sobre estos dos temas? Gracias. Bien, José Luis, yo creo que las dos preguntas son muy gratificantes para nosotros, puesto que nos ayudan a poder globalizar todos los conceptos que hemos departido en este tiempo, ¿no? Finalmente, podría dar una respuesta a la pregunta 1 y a Nanda para que nos pueda departir con lo que es el Dharma de servicio y las prácticas actuales en filosofía, ¿no? De pronto, Isela, si quisiera completar alguna de las dos preguntas, pues, bienvenido, o cualquier otro hermano que pueda redondear más estos conceptos, sería
importante es su aporte, ¿no? El Dharma, actualmente en esta encarnación, es un punto de partida, de inicio, de cómo terminamos la vida anterior, ¿no? De cómo ahora, hoy, estamos posicionándonos, de cómo esa lucecita que hace una vida atrás o dos o tres estaba parpadeando, pues ahora ya no parpadea, sino se mantiene permanente, que, que hace que en ti busque esa verdad que, que desde niño pues la tenías. Te hablo de mi experiencia. Yo llegué a la sociedad hace muchos años, acá en Lima, y fue una búsqueda que la empecé porque solamente tenía a mi haber la religión católica, y por ahí buscando me tuve que encontrar otras religiones acá en Lima, hasta que de pronto llegué a la sociedad, maravilla encontré lo que estaba buscando, ¿no? Ese Dharma que había dejado, y en esta vida tuve que reconocer, oye, pero si toda mi familia profesa una religión y ellos no comparten esto, entonces tuve que darme a la tarea de sentarme, de reflexionar, de pensar y decir, oye, esto es lo que quiero, esto es lo que yo siento que es verdadero, camino hacia este destino, hacia este sendero, con este Dharma o con este costalito que hoy estoy cargando, porque soy feliz así, ¿no? Te hablo, José Luis, desde mi experiencia, es lo que yo siento que es así. No sé si alguno de ustedes, hermanos, podría de pronto compartir o redondear alguna de esta pregunta relacionada a este Dharma y cómo actualmente lo tenemos. No sé si alguien quisiera acompañarnos en esta. Bien, Anda, ¿quisieras complementar algo referente al Dharma de servicio? Claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con José Luis, que ha dicho que el Dharma, gracias José por la pregunta, que ha dicho que el Dharma de servicio es muy necesario para, yo he comprendido, así que es muy necesario para entre los miembros de la sociedad teosófica, pero también creo que es importante, por lo menos en esta definición, Annie Besant habla del Dharma del servicio como un Dharma en que el hombre no está apto para actuar de forma independiente, está limitada su capacidad y también de juicio del bien y del mal y de reflexionar sobre los órdenes. Entonces, yo creo que sí es importante, pero también es importante que ya tengamos algo más, ¿no? Que ya podamos reflexionar sobre cómo lo que nosotros estamos haciendo ahora a partir de un impulso interno de nosotros para refletir, estamos acá. Entonces, yo no sé, soy principiante, entonces no sé si nosotros podemos hacer la combinación de las características de las etapas diferentes del Dharma y entonces necesitamos de este momento de seguir los órdenes dentro de la sociedad teosófica y hacer lo que necesita que sea hecho, pero también tenemos que tener el momento de reflexionar y hacernos nuestro propio juicio, ¿no? Entonces, es eso. Gracias. Gracias y felicidades a los tres. Al verlos hablar, y no solamente en esta oportunidad, vi que son cuerpos jóvenes, pero almas no tan jóvenes. Felicidades, hermanos. Gracias, José Luis. Bueno, perdón, yo quisiera también responder a algunas cosas a José Luis. Él mencionaba
sobre el misterioso sendero, decía José Luis, ¿no? Bueno, en realidad el misterioso quiere decir porque no sabemos qué hay más allá, o más bien no sabemos qué propósito tienen algunas personas, ¿no? Qué hay atrás de la acción que puedan estar haciendo, ¿no? Por eso dice, misterioso es el sendero de la acción. Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Poniendo, digamos, un ejemplo, pasa a veces que nosotros tendemos a juzgar algunas acciones, tal vez, de algunas personas y de pronto pensar, ¿por qué no lo hizo de tal modo o podía haberlo hecho mejor? ¿No? Entonces, ahí está la, más o menos la respuesta, ¿no? No sabemos cuál es el propósito del alma de esa persona en ese momento, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? De pronto, la acción que ellos deciden tomar es lo mejor que ellos pueden dar en ese momento, ¿no? Aunque a nosotros nos parezca que pudieron haberlo hecho mejor o pudieron haberlo hecho de otro modo, ese momento en el que esa persona ha actuado ha dado lo mejor de sí, ¿no? Entonces, por eso dice, es misterioso, ¿no? No sabemos, no sabemos cuál es el propósito de la necesidad del alma de determinada persona, ¿no? Y bueno, la otra pregunta de José Luis era, ¿cómo debemos entender nuestro Dharma en la actualidad? Y bueno, eh, a mí, desde mi punto de vista, y conversando hace unos días con una compañera igual, es algo, para empezar, que no lo vamos a encontrar en ningún texto, ¿no? No vamos a encontrar esta respuesta en ningún texto, digamos, donde nos diga, bueno, fulanito, o tú tienes que hacer esto para cumplir tu dharma, o este es tu dharma. Es algo realmente que se debe primero llegar tenemos que llegar, yo creo, a tener un conocimiento interno de quiénes somos realmente. ¿Somos un cuerpo con alma o somos un alma con cuerpo? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿No? Si nosotros partimos desde quiénes somos realmente, eh, de pronto sí se puedan abrir un poco más las puertas o tener nosotros más luces para poder saber cuál es nuestro propósito y nuestra misión de vida, ¿no? Y bueno, y otra, otra pauta, aparte, digamos, de este autodescubrimiento y autoconocimiento, también puede ser el hecho de que si nosotros estamos llevando nuestra vida con amor y con felicidad, podemos estar yendo hacia el camino del Dharma, ¿no? Es, eh, es como, por ejemplo, cuando salimos a trabajar, ¿no? Y salimos a trabajar con amor, porque nos gusta lo que estamos haciendo, lo hacemos con felicidad, nos sentimos realizados con eso, ¿no? O lo estamos haciendo porque, bueno, por inercia, ¿no? Por subsistir, como decimos, ¿no? Entonces, ese también es una pauta para darnos cuenta de que si estamos yendo al camino correcto hacia encontrar nuestro Dharma, ¿no? Porque si no vivimos con felicidad, con amor y con esa autorrealización, no hay un propósito de vida, no tendría sentido vivir, ¿no? Sería como vivir por vivir, ¿no? Entonces, bueno,
No sé si más o menos he podido responder a José Luis, pero era lo que quería aportar. Gracias, Gisela. Muy bien, gracias, Isela. A ver, hay una manito levantadas allí, Edith. Podrías darle audio, Edith. Bueno, estoy con audio. Hola. Sí, 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 correcto. Edith, estás con audio. Gracias. Quería primero felicitar porque lo que uno puede sentir en estas exposiciones es solo una palabra, entusiasmo. Y yo creo que lo que dice la señora Nivesa, de que un buen ejemplo vale más que 1000 discursos floridos. Yo creo que es cierto, porque cuando uno ve a una persona sirviendo con entusiasmo, todos quieren copiar. Entonces, una forma de extender este tipo de enseñanzas creo que es eso. Y seguir entusiasmado, y la juventud tiene esa capacidad de vivir con entusiasmo y alegría. Felicito a Cata, Catalina y al grupo de jóvenes por esta iniciativa. Y yendo a la pregunta de José Luis, el primer lugar, Nivesa, que donde podemos nosotros descubrir el Dharma es el lugar donde hemos nacido. Aprender a ser, o sea, cumplir el Dharma es ser buenos hijos, cumplir el Dharma es ser buenos hermanos, cumplir el Dharma es ser buenos vecinos, cumplir el Dharma es ser buenos estudiantes. Y cuando la señora Rada Burnier, anterior presidente, decía el aviso de la conciencia, de la experiencia de las almas más viejas, es el mejor testimonio de dónde nos estamos equivocando. También mencionaron que estamos en pleno desarrollo de la etapa evolutiva, ¿no? De pleno desarrollo mental. Pues es allí, creo yo, donde nosotros podemos agarrar el termómetro y medir por qué tenemos remordimiento con algo que hacemos, por qué tenemos sentimiento de culpa con algo que hacemos. Entonces, deberíamos pensar, replantear, aceptar la equivocación, hacer un compromiso interno, porque eso es personal. Bueno, lo acepto, lo comprendo y lo cambio. Esa es la escuela del Dharma, que está muy atadito con el karma. Y creo yo que la escuela de la vida funciona así, es automática, es una ley. También cuando en la heterogeneidad, da un ejemplo, señor Lupita, cuando dice que nosotros somos, por ejemplo, voy a agarrar la música como un ejemplo, algunos nacen como pianos, otros nacen como violines, otros nacen como tambores, ¿no? Y así en cada, otros son clarinetes, saxofones, timbales. El violín no puede decirle al timbal o al tambor qué escandaloso eres, debería ser suave como yo. Y así nosotros construimos las diferencias y en los moldes, fabricamos moldes en los cuales queremos meter a la humanidad en nuestros moldes. Allí es donde no se pierde la heterogeneidad del Dharma. A la primera parte de la brillante expositora que expuso primero, por eso es que en la heterogeneidad de las capacidades innatas de cada ser humano, está el Dharma que tiene que cumplir. Y en vez de fabricar moldes, ¿por qué no juntarnos todos los diferentes instrumentos para crear una verdadera y hermosa pieza musical?
porque cada quien tiene algo distinto que aportar y algo distinto de dónde yo puedo aprender. Ese es un pequeño aporte que quería darles como servicio a la Sociedad Teosófica. Pues nadie es perfecto, pero cada quien hace lo suyo de acuerdo a su naturaleza y todos son importantes. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en consonancia, no en disonancia, tratando de meter en nuestros moldes personales. Y así la vida no se hace difícil, a mí creo que se vuelve maravillosa. Felicito otra vez al grupo de expositores, Cata, por tu trabajo, tu servicio, y a todos los que han expuesto hoy día. Un gran abrazo, queridos, desde Perú. Gracias. Muchas gracias, Edith. Tenemos también a Alicia Salinas. Hola, Alicia. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha, correcto. Bueno, quiero ser breve, espero poder lograrlo, porque las exposiciones han sido muy claras. Lo más rescatable, vuelvo a decir, es el grado de reflexión que se ha puesto en juego, que es movilizante para todos y no tiene que ver con la edad cronológica y física. Por lo tanto, siempre voy a agradecer esta no diferencia entre jóvenes y adultos, por ponerlos de alguna manera. No tiene sentido. Siempre he creído que eso no tiene sentido. Que lo que este grupo logra es que se borre esa diferencia, porque más allá de que tiene un límite de edad, como lo ha tenido siempre, todas estas exposiciones están abiertas a todos, más allá de la edad que tenemos, lo cual es muy loable. Y eso sí lo quiero resaltar porque creo que es un paso en esto que estamos hablando del Dharma, de la evolución y demás. Bueno, es un pasito hacia adelante en el borrar las diferencias y en ese camino hacia la unidad, que es lo que se ha planteado, ¿no? Y bueno, en lo referente al Dharma, están unidos con el karma, como bien lo dijo Edith recién. Dos cosas creo que hay que resaltar. Una es el discernimiento como forma de trabajo, la meditación, el discernimiento porque tiene que ver con el estudio a distintos niveles también, o sea, no es el estudio de la literatura, sino de uno mismo. La meditación como herramienta fundamental y el servicio que va junto con todo esto. O sea, no es que primero una cosa, después la otra. Cada uno tiene que ir descubriendo en ese quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, dónde va poniendo el énfasis. Y con respecto al servicio, que pareciera que fuera una cosa tan rígida de alguna manera cuando se hace el ejemplo con el soldado, que decía la primera expositora, y que se relaciona muy bien con la disciplina. O sea, tiene que ver con la disciplina, a mi entender, y esa disciplina que se le pone en el soldado es la disciplina que tenemos que tener cada uno de nosotros en la etapa en que estemos. Porque sin disciplina, parece que las cosas, está dicho en toda la literatura, que es difícil de avanzar. Si bien uno no debe medir el grado de avance, porque eso quiere decir que estamos demasiado autocentrados. Todo esto lleva el servicio justamente como resultado, tiende a la compasión y a la unidad. O sea, al borrarse cada uno en eso que va detectando que el otro necesita y si uno puede aportar su granito de arena. A veces es en silencio, a veces es una palabra, a veces una acción concreta. Bueno, eso nomás. Y bueno, que continúe estos espacios donde todos podemos encontrarnos y sentirnos en la libertad de expresarnos, como debe ser en la sociedad teosófica, respetando justamente la libertad de pensamiento.
Muchas gracias, Alicia, por tus comentarios. Excelente. Cata, creo que tienes la mano levantada. Sí, sí, sí. Bueno, Edith ha dicho gran parte de lo que quería decir en relación con, bueno, la misión y cómo esa bella metáfora que ella empleó de la orquesta, pero también cómo si observamos la naturaleza, vemos que cada uno de los elementos de la naturaleza tiene su propia función y quizás, dados los condicionamientos que nos ha impuesto la sociedad, es que tendemos a creer que una labor es más importante que la otra, pero realmente si hacemos lo que debemos hacer, por pequeño que nos parezca, estaremos haciendo mucho más que si aspiramos a hacer lo grande que nos parece que está haciendo el otro. Y digamos que para mí es inevitable siempre pensar en cómo la educación, quizá por el hecho de que estoy en el área de la educación, cómo la educación, eh, por un lado, ha creado esta cuestión de la competencia, de la comparación, que es la que nos lleva a creer que de pronto lo que hace mi vecino es mejor, es grandioso y lo que yo estoy haciendo es muy poco cuando no es así. Y el ideal realmente es el de llegar a una educación de la no comparación, de la no competencia, en el que desde, y eso no solamente como docentes, sino como padres y como maestros que somos de todos en esta sociedad, tener ese discernimiento, esa sabiduría, esa sensibilidad de poder también identificar en los niños su talento para poder cultivarlo y para que poder ofrecer al mundo, como decía Edith, esa variedad, esa multiplicidad que es la que da el equilibrio perfecto a la naturaleza. Entonces, realmente es importante partir del conocimiento, del autoconocimiento, emplear el discernimiento y ver siempre con los ojos del alma esa potencialidad que tiene cada ser humano, esa unicidad unicidad en medio de la diversidad, para que podamos poco a poco realmente crear esa sociedad que queremos, esa sociedad pacífica, armónica, equilibrada. Entonces, pues eso era lo que quería compartir y agradecerles a todos por estos hermosos encuentros. Es la primera vez que nos encontramos este año. Es un placer siempre verlos, siempre compartir a pesar de las distancias, de las edades cronológicas, como decía Ali, y agradecer a este equipo maravilloso de este encuentro, con el que ha sido un gusto enorme trabajar durante estos meses en que hemos estado preparándonos. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, gracias, Cata. En realidad ha sido una experiencia muy bonita. La primera vez, al menos por mi lado, y esperemos pues que no sea la última. Bien, entonces, ya cerrando esta ronda, quisiera pues invitarles para nuestro próximo evento. No lo tengo. Ahora sí, ahora Listo. sí. Nada, bueno, muchachos, invitarlas para el próximo domingo, el 17 de marzo, la misma hora o lugar. Nos toca pues hacer un tema muy simpático que tiene mucha relación con este tema que hemos visto. Es Teosofía Práctica. Estará a cargo pues de Sofía Jiménez, de Rafael Quirque y Adriana Villegas. Así que eh, les esperamos con mucho entusiasmo para la próxima reunión y un gusto verlos por aquí.